Gracias. Ok, y con todos ustedes, apreciados cursantes, continuamos con la siguiente ponencia de esta jornada. Me refiero a la exposición de la doctora Eliana Roca, quien nos hablará sobre libertad de asociación. La doctora Eliana Roca es doctora en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Tiene un postdoctorado en Nuevas Tecnologías y Derecho, Mediterráneo Internacional, Centro de Derechos Humanos, Reggio Calabria, Italia. Además es máster en Ciencias Políticas, título otorgado por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, abogada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es docente titular de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dictando la cátedra de Derecho Internacional Público y también Derechos Humanos y Sistema Indígena. Es profesora de la Escuela de Posgrados de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UGRM. Como lo decía, el tema que abordará la profesora Eliana es la libertad de asociación. Estimada doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco a Latin Juris en la persona de su presidente, el doctor Armijos, y a la Universidad de Guanajuato, México, por la posibilidad de poder participar en tan importante evento, porque indudablemente el proceso de capacitación que tenemos que hacer los abogados o cualquier persona es constante. Hay que desmistificar que el derecho es para los abogados. Los derechos humanos los debe conocer el ciudadano común. Y yo pienso que a través de estas redes podemos llegar a esta meta. Mi ponencia la he estructurado en 4 partes. Consideraciones generales de la libertad de asociación, los pactos internacionales, los tratados internacionales que se vinculan a esto, los ámbitos donde ha tenido mayor desarrollo el derecho a la asociación y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Le solicito compartir pantalla, doctor. Ok, ahora se lo habilito, doctora. Ahí. Listo. Bueno. La libertad de asociación fundamentalmente lo vamos a entender como la facultad de las personas para construir una agrupación de manera permanente encaminado a fines específicos, fines políticos, fines sindicales, fines religiosos, fines deportivos, etc. Tiene características propias, ¿no? Y constantes. Es decir, participan varias personas, tienen un fin político, un fin religioso, un fin sindical, un fin deportivo, etcétera, sociales, las ONG, que después vamos a desarrollar el informe de las ONG en relación a los defensores de los derechos humanos, y la asociación, por ende, crea un nuevo sujeto con derechos y obligaciones. Por lo tanto, el derecho a la asociación tiene un carácter voluntario. Su ejercicio descansa en la propia decisión de una persona de vincularse con otro. Es decir, que el hombre por su naturaleza tiene esta finalidad y también estaría muy relacionado con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que señala claramente que el hombre debe desarrollarse en sociedad, de vivir armónicamente los unos con los otros. Por lo tanto, tiene el carácter también que es una decisión propia de la persona de vincularse con otras, ¿no? Es una decisión individual de la persona. Tiene un carácter relacional, que es lo que vengo señalando, ¿no? Mientras existan otras personas, desarrollarse en una comunidad, ¿no? Y que está plasmada en la Declaración Universal y en realidad
cuando nos habla la Convención Americana y todos los tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados nos hablan de la vida en sociedad y, y del Estado democrático como pilar, ¿no?, de los derechos humanos y del Estado mismo. También posee un carácter instrumental, pues las asociaciones se constituyen para seguir ciertas fines, ciertos objetivos, ¿no? Y aquí cabe señalar claramente que se diferencia con el derecho de reunión, que el derecho de reunión es esporádico, ¿no? ¿No? O sea, es esporádico y el derecho de asociación implica obligaciones, derechos y obligaciones para las personas que participan en la asociación. El derecho de asociación tiene una dimensión individual. Este derecho significa reconocer a las personas la libertad de formar, de ingresar a una asociación, que esa es la libertad positiva. Pero también la persona puede negarse, ¿no?, a participar en una asociación. Esa es la libertad negativa. Y el mismo Pacto de Derechos Civiles dice, nadie está obligado a asociarse, ¿no?, en una determinada asociación, valga la redundancia. También tiene una dimensión social, la libertad, que implica, no se está viendo, la libertad que implica reconocer a estas organizaciones personalidad jurídica, y al reconocerles personalidad jurídica pueden adquirir obligaciones y derechos. Que esto es muy importante porque está relacionado con el contenido esencial del derecho a la asociación. El derecho a la asociación pues involucra su componente individual, y colectivo, y también sus fases de organización y actividad. El individual es esa facultad, esa atribución que yo tengo de pertenecer a una asociación o también de negarme. Y el colectivo está relacionado a la dimensión grupal de la organización, de la creación de los estatutos y ya el funcionamiento del mismo derecho a la asociación. En su componente organizativo o estático, ¿no?, la libertad de asociación reposa en la facultad de agruparse colectivamente, ¿no? Se agrupan a una asociación que tiene estatutos, que tiene personería jurídica, ¿no? Y también ya la fase de la actividad del funcionamiento es ya las reivindicaciones, ¿no?, que hace este colectivo, esta asociación en relación a sus fines para los que fueron creadas, ¿no? O sea, porque se supone que se ha creado la asociación, ya sea con fines políticos, para participar en una elección municipal, para participar en una elección departamental. Se ha creado una ONG para defender los derechos de la niñez y adolescencia, o los derechos de la mujer, etcétera, con fines religiosos también, ¿no? O sea, tenemos ciertos grupos, ¿no? Y también están los deportivos. No sé qué pasa. Y a su vez también este párrafo está rescatado en la ponencia del juez Prieto Nieto, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, que es un derecho porque uno tiene el derecho a asociarse a un determinado o agruparse en una determinada asociación, sindicato, ¿no? Pero también es una libertad de no asociarse, ¿no? Entonces, tenemos estas dimensiones. Ahora, para el logro de sus objetivos, las organizaciones necesitan de una autonomía necesaria para la constitución de sus estatutos, la elaboración de sus reglamentos, su estructura, la elección de sus dirigentes, etc. Pero el reconocimiento de la libertad de las asociaciones trae necesariamente aparejada la obligación del Estado de reconocerle la personalidad jurídica, pero el Estado no puede negarle, solamente le exige
ciertos requisitos, requisitos administrativos, pero no sustantivos en relación al fondo de la asociación, salvo que quieran asociarse con fines delictivos, que eso está prohibido porque el mismo Pacto de Derechos Civiles y la Convención Americana en su artículo 16 señala claramente que nadie puede asociarse con fines que vulnere la seguridad nacional, el orden público, ¿no? Y la salud y los derechos de los demás. Ahora, el Estado tiene en esta dimensión dos obligaciones. Por ejemplo, la obligación positiva, si hay una marcha, de prevenir los atentados contra las personas que están marchando, más bien garantizarle una policía que garantice el derecho a la marcha, ese derecho a la protesta, que es un derecho fundamental de lo que gozamos todas las personas. Y tiene una obligación negativa, ¿no? La libertad permite la libertad de asociar, de que las personas se asocien y de que no entrometerse, de no alterar o desnaturalizar sus fines. Como ya lo hemos visto, se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben, es el instrumento más importante, uno de los instrumentos más importantes en materia de derechos humanos, justo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del 66, pero puestos en vigor el 76, 10 años después, ¿no? Estipulan, ¿no? La declaración, en su artículo 1, toda persona tiene la libertad de reunión y de asociación pacífica, ¿no? Ahí está, ¿no? La libertad positiva. Nadie podrá ser obligado a permanecer a una asociación. El pacto, en su artículo 22, también toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a afiliarse con otras, a asociarse con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos, ¿no? Y que las restricciones de esta libertad, de este derecho de asociación, tiene que ser en base al interés de la seguridad nacional, por ejemplo, que haya una guerra, una convulsión interna, ¿no? Que rebasen las fuerzas del orden, la seguridad pública o el orden público, ¿no? O proteger la salud, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hemos visto las restricciones que se ha dado a nuestra libertad, inclusive de locomoción en la cuarentena rígida, de reunión, por supuesto, el de asociación también, ¿no? Proteger la salud y los derechos y las libertades de los demás, ¿no? Fundamentalmente porque cabe señalar que no existe derecho absoluto, ¿no? O sea, mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás, ¿no? Y realmente la participación y los tratados de la OIT, ¿no? Son muy importantes porque en todo lo que va a ser el derecho a la asociación y sobre todo la libertad sindical, que lo vamos a ver más adelante. Por eso hay este numeral 3 que dice: ninguna disposición de este artículo autoriza a los estados partes en el convenio de la Organización Internacional relativo a la libertad sindical. Es decir, que no podemos vulnerar esos tratados que se han firmado dentro del marco normativo de los tratados internacionales relacionados a la libertad de asociación en materia sindical, la libertad sindical. También está plasmado en la Carta de la OEA y fundamentalmente en la Carta de la OEA está muy relacionado en su preámbulo con aspectos de la sociedad democrática, ¿no? Y también que los empleados y los trabajadores tienen derecho a asociarse tanto urbanos como rurales. También en la Declaración Americana se encuentra: toda persona tiene derecho a asociarse con otros para promover y ejercer
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social. También en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Que protegen los derechos económicos y sociales, hay la protección en materia sindical. También en la Convención Internacional de los Derechos del Niño permite a los niños que puedan asociarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos experiencia de adolescentes, sobre todo, ¿no? Adolescentes de 14 años, carretilleros que trabajan, por ejemplo, en el mercado Abasto, en la ciudad de Santa Cruz, que es ¿no? Se han asociado a una pequeña cooperativa, porque la Convención la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 15, le permite la asociación de los adolescentes y en general y de los niños. Toda persona, y en la Convención es bien clara, es muy similar, ¿no? al Pacto de Derechos Civiles, señala a todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, pero sí incluye un párrafo con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, ¿no? No, el ejercicio de tal derecho solo puede sujetarse a las restricciones prohibidas por la ley. Y ya hemos visto que para restringir derechos tiene que, primero, haber una necesidad, ¿no? Y esta necesidad tiene que ser de interés público y que atañe una protección. Tiene que ser legítima, tiene que ser mediante una ley emanada por el Congreso, ¿no? Tiene que ser idónea. Para restringir derechos se tiene que ver si no hay otra vía que sea más light, que afecte más al contenido esencial del derecho para poder restringir. Si no hay esa vía más light, menos dura, entonces recién se pasa a la restricción. Y también tiene que ser proporcional al hecho, ¿no? O sea, no, la proporcionalidad es muy importante. Estos son estándares del sistema interamericano, ¿no? La necesidad, el fin legítimo, la proporcionalidad, ¿no? Y la idoneidad. Y también nos habla que la libertad hay una prohibición expresa para la policía y para el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿no? El derecho a la asociación. Por eso nosotros en Bolivia, en un momento, trataron de formar una asociación, se le dijo, no, acá está la convención, pero las mujeres de la policía, creo que las esposas de los miembros de la policía han formado una asociación. También está en el protocolo de San Salvador, ¿no? Que garantiza el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección. Y acá el protocolo de San Salvador, que es en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es muy importante respecto a la libertad sindical, porque abre, junto con el derecho a la educación, la vía contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es importante, ¿no? Que pueden plantearse directamente, ¿no? Cuando se ha vulnerado el derecho. Bueno, ya hemos visto, el protocolo sigue también lo mismo que señala el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, que solamente se puede restringir cuando sean necesarios para propios de una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral pública, así como los derechos y libertades de los demás. Entonces, como hemos visto, el derecho a la asociación, en la primera parte, su aproximación conceptual, el contenido esencial del derecho a la libertad de asociación, la normativa más sobresaliente
Y ahora yo me voy a dedicar, hay 3 ámbitos donde se ha desarrollado el derecho a la asociación. Hay poca jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque me solicitaron hablar sobre los estándares del sistema interamericano, pero lo vamos a ver. Es muy importante porque todo lo relacionado al ámbito laboral, porque la OIT adquiere fuerza a partir de 1900 con las reivindicaciones de los movimientos obreros, y ahí comienzan a reivindicar sus derechos sociales, económicos, educación, salud, trabajo justo, condiciones dignas de trabajo, etc. Entonces la OIT, digamos, en relación a este derecho, ha nutrido bastante todos los convenios que emanan de la Organización Internacional del Trabajo a este derecho a la asociación. ¿No? Por ejemplo, hay el convenio internacional a la libertad de asociación adoptado en 1921, pero el convenio más importante es el convenio 87 de 1948 de junio, y ahí contempla, ¿no? Ciertos artículos que son importantes. Por ejemplo, el artículo 2, que señala que los trabajadores y los empleados, sin distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas. Y marca que las únicas instituciones que no pueden es las Fuerzas Armadas, la policía. No, y también señala que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a redactar sus estatutos, ¿no? Tienen derecho a formular sus programas de acción, y también tienen en el artículo 4, establecen en que no están sujetas a disolución o suspensión. La disolución de un sindicato constituye el último recurso y no puede hacerse vía administrativa, tienes que ser vía judicial normalmente. Y bueno, él también señala que las asociaciones tienen derecho a formar federaciones, la COP, ¿no? y confederaciones, etcétera. Por ejemplo, en el informe de Bolivia de 1981, la Comisión Interamericana señaló que no se podía presionar a los trabajadores para que se afilien a la Confederación Oficialista. No nos olvidemos que en el 81 nosotros todavía nos encontrábamos en una dictadura, no habíamos salido del plan Cóndor, ¿no? De ese plan que tenía como meta atacar al supuesto enemigo, destruir al enemigo, ¿no? Que generalmente eran las personas que pensaban de manera diferente al gobierno de entonces, ¿no? Los jóvenes universitarios, nosotros hemos tenido muchos casos, hemos tenido casos como del joven Trujillo, el caso Insen, que se han ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente que han sido por desapariciones forzadas durante la dictadura del general Banzer. Ahora, dentro del sistema interamericano y siguiendo ya en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos también las garantías, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que es de la OEA, porque estaban muy imbuidos en todo lo que eran las reivindicaciones del movimiento obrero. Si nosotros podemos pensar el siglo XX fue el siglo de los partidos políticos orgánicos, fue el de los sindicatos orgánicos, o sea, que estaban asociados con estructuras, con líderes muy destacados. Los mismos partidos políticos estaban mejor organizados. La Carta Social constituye un mínimo de derechos que los estados americanos deben garantizar para que favorecerle a los trabajadores y empleadores sin ningún tipo de distinción. Ahora,
Otro grupo que fue donde el derecho de la asociación se ha desarrollado muy importante es de la Organización de los Defensores de los Derechos Humanos. Y acá, porque hay muchos defensores de derechos humanos que han sido asesinados, torturados, secuestrados, ¿no? Hay un informe de defensores de derechos humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que se señala claramente en su párrafo 50, la protección de tales derechos comporta no solo la obligación del Estado de no interferir con el ejercicio del derecho de reunión o asociación, aquí hay una obligación negativa del Estado, sino la obligación de requerir en ciertas circunstancias medidas positivas por parte del Estado para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad, por ejemplo, protegiendo a los participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de personas que pueden opinar de manera diferente, porque en una sociedad democrática, la democracia justamente es la capacidad del disenso, de poder opinar de manera diferente los unos y los otros, pero respetar esas diferencias, respetar nuestro libre pensamiento, nuestra libertad de pensar diferente. Y también el párrafo 50 del citado informe señala que los estados están obligados a asegurar que ninguna defensora o defensor sea impedido de reunirse y de manifestarse públicamente. Los estados deben garantizar el derecho de reunión y de manifestar sus ideas, protestar también por fines ideológicos, ¿no? Lo cual comprende tanto que las autoridades estatales deben abstenerse de impedir el ejercicio de este derecho, como la provisión de medidas para evitar que terceros lo impidan. Ahora, esto es vamos a entrar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Ya hemos visto esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos sabemos que tiene una fase contenciosa, los casos, ¿no? Y tiene una fase consultiva que lo realiza a través de las opiniones consultivas, ¿no? En ese caso, Costa Rica le preguntó a la Corte Interamericana sobre en la opinión consultiva 585 sobre la colegiación obligatoria de periodistas. Costa Rica fue el primer país que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte se encuentra en Costa Rica. Y ya Costa Rica había tenido una opinión, digamos, porque había emitido una ley, la 4200, no recuerdo bien, que señalaba que la obligación de colegiarse, y la comisión le había dado un visto positivo, pero le quedó la duda. Y le consultó, como es un país garantista de los derechos humanos, le consultó a través de una opinión consultiva, y esto nos demuestra la calidad y el estándar y el respeto de los derechos humanos. Y le preguntó si tenían los profesionales, los periodistas, los de comunicación, ¿no? la obligación de afiliarse, ¿no? Y la Corte dijo, no es per se contraria la asociación de los profesionales en manera general, ¿no? Porque pueden controlar la fe pública, la ética de sus afiliados. Pero, dice, en el caso de los periodistas, de los comunicadores sociales, esa obligación puede afectar el artículo 13, ¿no? de la Convención Americana, el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, le dice que no hay una obligación
obligatoria para los periodistas ni para ninguna profesión, por el mismo concepto, ¿no?, de la libertad de asociación, que nadie está obligado a asociarse a una asociación que no quiere participar. Entonces, pero en ese momento el juez Nieto Navia, ¿no?, se explayó y trató de definir el derecho a la asociación, ¿no?, porque le estaba haciendo una pregunta más relacionada a la libertad a la libertad de la obligación colegiada, ¿no?, la libertad de expresión fundamentalmente. El juez dice el artículo 16.01, este es un voto, una fundamentación aparte que hace el juez Nieto, señala que el artículo 16 toca a la vez un derecho y una libertad, ¿no? La libertad de asociarse o no, es decir, con el derecho de formar asociaciones que no puede ser restringido sino en los eventos y para los propósitos contemplados en los artículos 16.2, 16.3, o sea, el orden público, la salud, la seguridad nacional, ¿no?, y para los militares y la policía. La libertad de asociación es un derecho del individuo de unirse con otras en forma voluntaria y durable para la realización de un fin común lícito, ¿no? Y también señala que las asociaciones se caracterizan por su permanencia y estabilidad. Entonces, la Corte, en esta opinión consultiva del 85, concluye que no es necesario la colegiación obligatoria, porque en el caso de los periodistas, comunicadores, vulneraría el artículo 13, libertad de expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos. También hay una serie de jurisprudencias, de casos, el caso Echer y otros versus Brasil. Estos pertenecían a una asociación, una cooperativa, y sus comunicaciones fueron interferidas, ¿no?, por el Estado. Y en ese sentido, la Corte se manifestó en el párrafo 170, ¿no?, que la Corte ha señalado que el artículo 16 de la Convención Americana establece que quienes están bajo la jurisdicción de los Estados partes tienen el derecho de asociarse libremente con otras personas sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido derecho, pues se trata de un derecho a agruparse con la finalidad de buscar la realización de un fin común lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad. Además, las obligaciones negativas, la Corte ha observado que la libertad de asociación se observan también obligaciones positivas de prevenir los atentados. Lo hemos visto en el informe de la defensora de derechos humanos, y aquí lo vuelve a reiterar en este caso Escher y otros versus Brasil del 2009, ¿no? Estos señores, ¿no? José Escher, Darto Luciano Vargas, perteneciente a organizaciones rurales de trabajadores rurales y cooperativas agrícolas. Sus llamadas fueron interceptadas, y esto fue lo que opinó la Corte sobre la libertad de asociación. Como dijo el doctor Barriento, los derechos humanos están interrelacionados, interdependientes, ¿no?, los unos y los otros, ¿no? Y acá indudablemente hay varios derechos en juego, ¿no? O sea, de asociación, de reunión, está el derecho a la privacidad, ¿no?, etcétera. Ahora,
En el caso Wilca Texe versus Perú, marzo del 2005, en este caso se trata de un dirigente sindical que fue asesinado, ¿no? Una ejecución extrajudicial, producto de una operación de inteligencia militar, ¿no? Instruida por las autoridades. Nos encontramos durante el periodo de justamente de Fujimori, y bueno, este señor era realmente el Perú, fue llevado muchas veces, es el país que tiene más sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente debido a las violaciones cometidas durante la gestión del expresidente Fujimori. Y en este caso, ¿no? De ejecución extrajudicial del señor Pedro Wilca, la Corte en su párrafo 69 señaló: el artículo 16.1 de la Convención comprende el derecho de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, ¿no? Estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo. Además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito sin presiones e intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. Después, en el caso Baena, que lo mencionaba el doctor Barrientos, como él señaló, fueron despedidos 270 trabajadores, ¿no? Hay responsabilidad internacional del Estado, porque después de su despido emiten la ley 025, que días después o meses después, que señala que estos pueden ser despedidos, porque antes se necesitaba un proceso vía judicial. Entonces, en este caso hay una violación a la libertad de asociación, a la libertad sindical, a la libertad de reunión y a la libertad, al principio de legalidad, ¿no? La irretroactibilidad de la ley, porque le ponen una ley, ¿no? Posterior al hecho, porque estos, ejerciendo su derecho a la protesta, a la expresión libremente de sus ideas en una marcha, el gobierno los acusa de que estaban preparando una sonada, un golpe militar que no era en tal sentido, o sea, era simplemente una protesta reivindicando sus derechos, ¿no? En ese sentido, en el caso Ricardo Baena y otros, la Corte en el párrafo 116 expresó que al considerar si se configuró o no en el caso en cuestión la violación de la libertad de asociación, este caso debe ser analizada en relación con la libertad sindical. La libertad de asociación en materia sindical consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programas de acción sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona puede determinar situación alguna si desea o no formar parte de las asociaciones. Nadie está obligada a formar parte de una asociación si no lo desea. Como ya sabemos, se trata pues el derecho a la asociación de un derecho civil por excelencia, ¿no? Que está garantizado y protegido. Y tiene que ser siempre con un fin lícito. Como ya lo hemos visto, tiene una dimensión individual, la facultad de las personas de
de participar en una asociación y una dimensión colectiva, que ya son los fines con que esta asociación interviene en las reivindicaciones de sus derechos. ¿No? En el caso Ocawa Fernández Bisondura, relacionado al asesinato de una defensora de los derechos humanos, hay muchos casos de asesinato de defensores de derechos humanos y de medio ambiente y los recursos naturales, la Corte sostuvo que la alegada violación a la libertad de asociación por los representantes debería ubicarse en el contexto de la relación que tiene el ejercicio de dicho derecho con el trabajo de promoción y derechos humanos. O sea, no solamente están asesinando a una persona, sino esta persona es una promotora, una defensora de los derechos humanos, ¿no? Y su deber del Estado es garantizar su vida, garantizar su libertad, garantizar su integridad física y psicológica, ¿no? Ahora, volviendo al caso Baena, también la Corte en la dimensión individual y en la dimensión colectiva, expresó que considera la libertad de asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y que se enmarca dentro del corpus juris de los derechos humanos, son muy importantes, ¿no? Y la libertad de asociación en materia laboral, en términos del artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende un derecho y una libertad, que ya lo hemos visto, es lo que es el marco conceptual, es lo que dijo el juez Nieto, ¿no? Y a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3, ya sabemos que el 2 y 3 dice orden público, seguridad nacional, salud, ¿no? Los derechos de los demás, ¿no? Y también la prohibición 3 es relación a la policía y a los militares. Y remarca el artículo, el protocolo de San Salvador de 1988, que en relación a la libertad sindical, al derecho a la huelga, y que apertura la vía expedita vía Comisión Interamericana, que ya sabemos que es donde se recepcionan los casos, las peticiones, y esta hace un examen de admisibilidad si corresponde o no, ¿no? Y si corresponde, hace su investigación, y si es pertinente, si hay violación a los derechos humanos, lo deriva a la jurisdicción contenciosa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra sentencia es el caso López del Campo versus Perú de 2017. Se trata de una persona que fueron despedidas fue despedida de manera arbitraria, ¿no? Se lo despidió y no se le cancelaron sus beneficios de ley. Ahí señala que, en su párrafo, esto es el párrafo 155 de la sentencia, el artículo 16.1 consagra el derecho de las personas de asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, económicos, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El derecho de asociación se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidad u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente, ¿no? La finalidad, actuar colectivamente en la consecución de los fines de diversos fines y cuando estos sean legítimos. La Corte ha establecido quienes están bajo la jurisdicción de los estados, partes tienen el derecho de asociarse libremente con otras personas sin intervención de las autoridades públicas que limiten o pescan el ejercicio referido de tal derecho común. El Estado no debe presionar o entrometerse de forma tal que pueda alterar o desnaturalizar dicha finalidad. En el caso Wilca Perú, aquí señala una cosa muy importante en su párrafo 72 de la sentencia.
que la ejecución extrajudicial no solamente es un delito, ha violado el derecho a la vida del señor Wilca, sino impide, ¿no? Atemoriza a los miembros del sindicato, de la asociación, ¿no? Es una manera de amedrentar en la reivindicación de sus derechos a estos sujetos. Bueno, ya hemos visto cuáles son las limitaciones del derecho a asociación, ¿no? El orden público, la seguridad nacional, la salud y la moral y los derechos de los demás. Bueno, creo que ya, muchas gracias, ya me he excedido, muchas gracias por la atención prestada, alguna pregunta dispuesta a contestarla. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su participación. Recordarles a los participantes que si quisieran realizar alguna pregunta, pueden levantar su mano. Por aquí, José Peralta dice, aquí en Panamá, los pobres se reúnen, les cae la policía. Los millonarios se reúnen y no hay nadie quien le diga nada. El ofendido es el pueblo, los humildes pueden ejercer una demanda. Nuevamente, gracias por mantenernos informados en estos seminarios y congresos. Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Ya sea de diferentes niveles, y creo que es una función que tenemos los abogados, desmitificar que el derecho es para los abogados, el derecho es para el ciudadano común de a pie, y las personas tienen que conocer sus derechos para que puedan reivindicarlo, ¿no? Porque si no conoce su derecho, muchas veces no lo reivindican, ¿no? Porque acá lo que dice, los pobres se reúnen y le cae la policía. Indudablemente hay discriminación, ¿no? Y hay una discriminación por el hecho de ser pobre. Y peor, en el caso de las mujeres hay una discriminación por ser pobre, por ser mujer, hay una triple discriminación si se es niña, ¿no? O sea, y justamente los derechos humanos van para frenar este tipo de discriminaciones arbitrarias. Los derechos humanos surgen para limitar el abuso del poder y el abuso del poder del Estado. Y el Estado realmente muchas veces ha representado la voluntad del grupo dominante o de la clase dominante que está en el poder. Y eso es lo que se tiene que cambiar en estos procesos. Gracias por su respuesta, doctora. Por aquí tiene levantada la mano Ramón Pineda. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches, doctora. Excelente la presentación. Aquí le saludo desde El Salvador. En nuestra Constitución, el artículo 7 establece la libertad de asociación, como usted bien lo explicó, pero también aquí le llamamos línea jurisprudencial, que es lo mismo que un precedente constitucional. La sala hace 3 salas, a pesar de que ellos, dieron la línea jurisprudencial donde establecían de que no podían ser elegidos magistrados por el hecho de haber tenido alguna vinculación partidista, que habían pertenecido o se habían afiliado a un partido político. Sin embargo, hay muchos que han puesto también su demanda, ¿verdad? Para que la sala establezca cuánto tiempo tiene que pasar, porque no aparece en ninguna ley, ni en la Constitución, como le establezco, aparece la libertad de asociarse y también el derecho de pertenecer al gobierno de una forma legal. Claro. Y sin embargo, ellos no han establecido hasta ahorita cuánto tiempo tiene que permanecer este abogado después de haber renunciado al partido político para poder optar a un cargo como juez o en cualquier fiscal o cualquier otro cargo de gobierno. ¿Qué opina usted referente a que ellos legalmente está por constitución? Ya usted bien lo explicó en la Convención Americana, pero sin embargo le restringe el derecho de pertenecer al gobierno por haber pertenecido a un partido político. Ellos establecen una serie como la independencia del órgano judicial o la independencia del cargo que ellos van a desarrollar solo por el hecho de haber pertenecido
a un partido político, aunque sabemos que aquí en El Salvador lo elige la Asamblea, que es la concentración de todos los partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto también en la Constitución boliviana está establecido la libertad de asociación y no hay restricciones, ¿no? Y la Convención Americana también no hay la restricción más que la del orden público, la seguridad nacional. En el caso, yo pienso que si ya la persona renunció al partido político, ¿no? Y ha pasado un lazo de tiempo, la ley debe reglamentar pasado 2 o 4 años de haber renunciado al partido político. A mí parece que deben tener la posibilidad de ser jueces, pero tienen que renunciar al partido político, ¿no? Y que pase un tiempo, ¿no? Un plazo, pero no le pueden negar la libertad de participar, ¿no? Como juez, no le pueden negar. No le pueden negar porque eso sería arbitrario, no está en la Constitución, no está en los tratados, en el pacto. Lo lógico dice que y acá, por ejemplo, indudablemente en el caso Castañeda, que es un caso de derechos políticos, ahí dice que los estados pueden reglamentar, ¿no? Su sistema político, digamos, nosotros lo vimos por el caso de Evo, de nuestro anterior presidente de la República, que quería ser reelegido por 4ª vez, ¿no? En este caso dice que la participación política, ¿no? Los estados deben reglamentar para que una persona participe de un determinado partido político. O sea, y si esta persona participaba en un partido político y ya renunció, ¿no? No hay óbice más que de un plazo que le ponga la ley para que pueda ser magistrado. Ese es mi criterio. O sea, lo contrario sería vulneratorio a los derechos humanos. Sí, muy interesante, doctora, lo que usted comenta a propósito sobre la pregunta del doctor Ramón. En el caso ecuatoriano, ese plazo que da la ley es de 5 años. No se puede ser magistrado si es que durante los últimos 5 años estuvo afiliado a algún partido político. Entonces, tiene mucha lógica también este plazo que plantea la doctora, porque se entiende pues también que se espera que los magistrados estén investidos también de imparcialidad y de allí que debe haber un margen entre lo uno y lo otro, ¿no? Muy interesante lo que se ha planteado, estimada doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido un honor escucharla, tenerla en este primer diplomado de Derechos Humanos. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras ocasiones. Vale decir, les invito también a los colegas bolivianos a que puedan adquirir las publicaciones de la doctora Eliana Roca. Ella tiene un libro muy interesante sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Tuve la suerte que me lo obsequié cuando visité Bolivia hace un par de años. Igualmente el doctor Oscar Barrientos ha coordinado como director de Latin Juris en Bolivia un interesantísimo libro que tiene varios artículos sobre los 40 años de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se lo vende en Bolivia. Así que todos invitados a adquirirlo. Y por supuesto también una última obra recientemente publicada, que es el Habeas Corpus en Iberoamérica, estudios en homenaje a la interposición de un habeas corpus en papel higiénico, un hito por parte del doctor Reinaldo Peters Arzabe, jurista boliviano. Igualmente, esta obra ha salido recientemente en Bolivia. Ustedes pueden observar en nuestras redes sociales, concretamente en la página de Facebook de Latin Juris, está fijado la publicación para que pudieran observar cómo adquirir el libro en Bolivia. Así que todos están cordialmente invitados a que pudieran revisar estas obras. Doctora Eliana, muchísimas gracias. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Damián, a mi amigo querido Oscar,
Y a todos y todas las participantes, para mí es un grato placer y que vamos planteando desde Latinoamérica, desde América Central, debatiendo, porque el derecho no es algo estático, el derecho está cambiando de manera virtual, de manera exponencial. O sea, es muy rápido los cambios que se están dando, por lo tanto es muy importante que los estudiantes, profesionales, estemos en contacto para intercambiar conocimientos, ¿no? Y para construir, ¿no?, una sociedad mucho más justa. Agradezco a Latin Juris por su gentil invitación y estoy presta a colaborarlo en otros temas. Muchas gracias y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias igualmente, estimada doctora. Y con todos ustedes, apreciados cursantes, recuerden, nos veremos el día de mañana. Nuevamente tendremos, previo al inicio de las clases de este diplomado, la presentación por parte de la Universidad de Guanajuato del Doctorado Iberoamericano en Derechos Humanos, una oferta académica muy interesante para quienes quisieran seguir profundizando sus conocimientos en esta materia tan apasionante. Así que los esperamos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Muy buenas noches.